La historia comienza en un pequeño y aislado pueblo, rodeado de colinas áridas y campos descuidados, donde las tradiciones y supersticiones gobiernan la vida de sus habitantes con un rigor casi implacable. En este entorno, conocemos a Isabela, una joven de espíritu libre, conocida por su curiosidad y su carácter bondadoso, cualidades que, paradójicamente, la hacen vulnerable frente a la intolerancia de los demás. Desde el inicio, se percibe que el pueblo vive bajo un estricto código de conducta social. Cualquier desviación de las normas es castigada severamente, muchas veces, de manera desproporcionada. Todo cambia para Isabela cuando se produce un incidente que desencadena la desgracia, una acusación injusta que, aunque carece de fundamento, provoca la ira y el temor colectivo. Los rumores se propagan con rapidez. La malicia y la ignorancia de los habitantes alimentan una narrativa distorsionada, convirtiendo a Isabela en el chivo expiatorio de la comunidad. El lector comprende rápidamente que esta acusación no es solo un ataque personal, sino también un reflejo de la mentalidad cerrada y supersticiosa del pueblo. La joven, que siempre había confiado en la justicia y la racionalidad, se enfrenta ahora a un sistema social que no reconoce la verdad. Los aldeanos, impulsados por la tradición y el deseo de control, deciden marcarla como ganado, un acto simbólico y literal de deshumanización. Este gesto no solo implica un daño físico, sino también psicológico. La marca representa la negación de su identidad y su valor como ser humano. Isabela es obligada a abandonar su hogar y a vivir aislada, separada de cualquier contacto que le brinde apoyo o afecto. La narrativa describe con detalle el sufrimiento físico y emocional que experimenta, subrayando la brutalidad de la comunidad y la injusticia de la situación. A través de la descripción de su entorno, el lector percibe la opresión cotidiana que enfrenta. Los rostros indiferentes de los vecinos, los cuchicheos constantes y la hostilidad abierta crean un ambiente asfixiante. Cada día, Isabela debe sobrevivir con recursos limitados, enfrentando no solo la dureza de la naturaleza sino también la indiferencia y la crueldad humana. La historia profundiza en sus pensamientos y emociones, mostrando cómo, a pesar de la desesperación, surge en ella una chispa de resiliencia. Estos primeros momentos de sufrimiento no la doblegan completamente. Más bien, comienzan a forjar en ella una determinación silenciosa, la semilla de la fuerza que necesitará en los episodios posteriores. La parte 1 también introduce el tema central de la identidad y la deshumanización, mostrando cómo la sociedad puede intentar borrar a alguien a través de la humillación y la violencia simbólica. El lector siente empatía por Isabela, comprendiendo que su lucha no es solo por sobrevivir físicamente, sino por mantener su esencia frente a la negación total de su persona. La marca que le imponen se convierte en un recordatorio constante de la injusticia, pero también en un catalizador de su transformación futura. En resumen, la parte 1 establece un inicio dramático y emotivo, donde el lector presencia la injusticia y el sufrimiento de Isabela. Se sientan las bases de la historia, mostrando la crueldad de la sociedad, la vulnerabilidad de la protagonista y el nacimiento de una resiliencia interior que será fundamental en su camino hacia la recuperación de su identidad. La marca que la define como menos que humana será, irónicamente, el punto de partida de su fuerza y determinación para reclamar su verdadero nombre y su dignidad. Después del brutal acto de marcarla como ganado, Isabela se ve obligada a vivir una existencia llena de humillación y servidumbre. La joven, que antes había sido libre y soñadora, ahora se encuentra atrapada en los márgenes de la sociedad, aislada y sin derecho alguno. La comunidad la ha reducido a una condición casi animal, asignándole trabajos que deshumanizan y quebrantan su espíritu. Cada amanecer se convierte en un recordatorio de su desgracia. El esfuerzo físico y la falta de reconocimiento son constantes, y la indiferencia de los aldeanos acentúa su soledad. La historia describe con detalle la rutina diaria de Isabela. Limpiar establos, cargar pesadas cargas de madera, alimentar animales y realizar labores que otros desprecian. Más allá del trabajo físico, enfrenta constantes burlas y maltratos verbales. Los aldeanos la ridiculizan, le lanzan insultos y la observan con desprecio, reforzando su posición de inferioridad. Esta parte enfatiza cómo la opresión puede tomar la forma de violencia silenciosa, donde la humillación y la negación de identidad son tan dolorosas como las heridas físicas. A pesar de estas circunstancias extremas, Isabela comienza a desarrollar una percepción aguda de su entorno. Observa los comportamientos de los aldeanos, las rutinas del pueblo, los secretos que guardan y los conflictos internos entre ellos. Su sufrimiento le brinda una visión estratégica. Aprende a leer las intenciones de quienes la rodean, identificar aliados potenciales y evitar conflictos directos que puedan ponerla en peligro. Aunque parece impotente, su mente se mantiene activa y alerta, cultivando una fuerza interior que aún no se ha manifestado plenamente. Esta parte también explora la dimensión psicológica de su esclavitud.
Isabela lucha contra el desánimo y la sensación de inutilidad, enfrentándose al miedo constante de que su identidad sea borrada por completo. Sin embargo, en sus pensamientos más íntimos mantiene recuerdos de su vida anterior. Momentos de alegría, la ternura de su familia y la libertad que antes disfrutaba. Estos recuerdos funcionan como un refugio emocional y como una chispa de resiliencia, recordándole que no está destinada a permanecer marcada por siempre. La memoria de quién es realmente se convierte en un escudo contra la desesperanza que la rodea. Además, la narrativa enfatiza la crueldad humana a través de la interacción con otros personajes. Algunos aldeanos muestran indiferencia, otros disfrutan del poder que tienen sobre ella, y pocos actúan con remordimiento. Esta dinámica social sirve para ilustrar cómo la injusticia no solo afecta a la víctima, sino que corroe el tejido moral de toda la comunidad. Isabela, al percibir estas dinámicas, comienza a entender las motivaciones de los demás, lo que será crucial para su supervivencia y para futuros momentos de confrontación y reivindicación. A lo largo de esta parte, el lector experimenta una mezcla de empatía y tensión. La dureza de la vida de Isabela contrasta con su inteligencia y capacidad de observación, mostrando que, aunque físicamente está limitada, su espíritu permanece intacto. Se siembra así la semilla de su futura transformación. Una protagonista que aprenderá a usar la paciencia, la astucia y el conocimiento adquirido en la esclavitud para reclamar su dignidad y enfrentar la injusticia. En resumen, la parte 2 profundiza en la deshumanización y sufrimiento cotidiano de Isabela, mientras resalta su resiliencia y capacidad de observación. Se trata de un periodo de preparación silenciosa, donde la protagonista aprende a sobrevivir en un entorno hostil, cultivando la fuerza interior y la astucia que serán esenciales en las etapas siguientes de la historia. Su vida de esclavitud, aunque cruel, se convierte en el terreno fértil donde crecerá su determinación de recuperar su identidad y su libertad. En la parte 3, la narrativa se adentra en el mundo interior de Isabela, explorando sus recuerdos y el peso del pasado sobre su presente. Mientras su vida de esclavitud continúa, la protagonista comienza a refugiarse en la memoria, reviviendo momentos de su vida anterior que le otorgaban felicidad, seguridad y un sentido de identidad. Estos recuerdos no solo contrastan con la crueldad que enfrenta en el presente, sino que también funcionan como un mecanismo de resistencia emocional, recordándole quién es realmente y por qué merece ser reconocida y respetada. Entre los recuerdos más poderosos, se encuentran aquellos de su infancia junto a su familia. La historia describe con detalle la calidez del hogar de Isabela, los abrazos de su madre, las risas compartidas con sus hermanos y la sensación de pertenencia y amor incondicional. Estos momentos le proporcionan un refugio emocional frente a la brutalidad diaria, son un recordatorio de que su esencia humana no puede ser borrada por la maldad de los demás. La narrativa subraya cómo estos recuerdos mantienen viva su dignidad, a pesar de la marca que le impusieron físicamente. Isabela también rememora su vida antes de ser marcada por el pueblo, incluyendo sus sueños y aspiraciones. Antes de la tragedia, imaginaba un futuro lleno de libertad, amor y posibilidades, deseaba explorar más allá del pueblo y aprender del mundo. Estos sueños, aunque ahora parecen distantes, actúan como un motor interno, alimentando su deseo de sobrevivir y resistir. La memoria de sus ambiciones refuerza la idea de que la vida que le arrebataron no define quién es, sino que es un capítulo que aún puede superar. La parte 3 también introduce el contraste entre la injusticia del presente y la inocencia del pasado, intensificando la empatía del lector hacia Isabela. Cada recuerdo feliz sirve como un recordatorio de lo que el pueblo le ha robado, no solo su libertad física, sino también su dignidad y su derecho a ser reconocida como persona. Esta tensión entre pasado y presente enfatiza la profundidad del sufrimiento de la protagonista, mientras deja entrever la fuerza que está comenzando a acumular en silencio. Además, los recuerdos permiten a Isabela reflexionar sobre las personas que la rodeaban antes de la tragedia. Piensa en amigos, vecinos y familiares, reconociendo que algunos podrían haber querido ayudarla pero fueron incapaces de desafiar la opinión colectiva. Esta reflexión añade complejidad a la historia, mostrando que la injusticia no solo se basa en la maldad individual, sino también en la complicidad del silencio y la pasividad. La protagonista comprende que su lucha por la identidad será también una lucha por desafiar la mentalidad del grupo. A medida que Isabela revive su pasado, comienza a desarrollar un sentido estratégico de sí misma y de los demás. Comprende que, aunque físicamente está limitada y aislada, su mente sigue siendo libre. Esta claridad mental le permite planear, aunque de manera rudimentaria, cómo podría algún día recuperar su dignidad y enfrentarse a quienes la humillaron. La memoria se convierte, así, en un arma silenciosa. Mientras su cuerpo sufre, su mente se fortalece. Finalmente, la parte 3 establece una transición clave.
El sufrimiento y la memoria del pasado no solo sirven para generar empatía en el lector, sino que también preparan a Isabela para su transformación futura. Cada recuerdo de amor, alegría y libertad alimenta su resiliencia y su determinación. Se siembra la idea de que, aunque el presente es cruel, el pasado puede inspirar coraje y sabiduría para enfrentar los desafíos que vienen. En resumen, la parte 3 profundiza en la dimensión emocional y psicológica de Isabela, explorando cómo los recuerdos de su pasado le proporcionan fuerza, identidad y propósito. Estos recuerdos contrastan con su vida de esclavitud, mostrando la injusticia que enfrenta y al mismo tiempo cultivando la resiliencia que la guiará hacia su eventual liberación y reivindicación. La memoria se convierte en su refugio, su guía y su fuente silenciosa de poder interno. En la parte 4, la historia profundiza en la naturaleza humana, explorando las sombras que habitan en cada aldeano y cómo éstas afectan directamente la vida de Isabela. Tras haber sido marcada y relegada a la periferia de la sociedad, ella comienza a observar con detenimiento no solo su propia situación, sino también las relaciones, motivaciones y conflictos que se desarrollan entre los habitantes del pueblo. La narrativa muestra que, más allá de la injusticia personal que sufre, la crueldad humana se manifiesta de múltiples formas. La envidia, la codicia, el miedo y el rencor juegan un papel crucial en mantener un sistema social opresivo. Isabela percibe que la maldad de los aldeanos no es siempre directa ni evidente. Algunos actúan con crueldad por miedo a perder su posición social o económica, mientras que otros simplemente buscan un chivo expiatorio para desviar la atención de sus propios errores. La joven comienza a entender que la injusticia que enfrenta no es un acto aislado, sino el reflejo de una comunidad enferma, atrapada en sus propias pasiones y prejuicios. Esta comprensión le permite desarrollar una visión más amplia de la sociedad que la rodea, reconociendo que la verdadera amenaza no siempre proviene de actos explícitamente violentos, sino del tejido invisible de intereses y resentimientos que sostiene la opresión. La historia enfatiza la naturaleza dual de los seres humanos, capaces de actos de bondad y también de traición. Isabela observa pequeños gestos de humanidad entre algunos aldeanos, un anciano que le deja agua o comida, o un niño que le sonríe en secreto. Sin embargo, estos destellos de compasión contrastan con la violencia y la crueldad sistemática de la mayoría, reforzando la sensación de aislamiento de la protagonista. Este contraste entre la luz y la oscuridad en los corazones humanos subraya la complejidad de la condición humana y prepara al lector para entender que la lucha de Isabela no será solo física, sino también moral y psicológica. Además, la parte 4 desarrolla cómo la injusticia colectiva genera un efecto corrosivo en la sociedad misma. Los aldeanos viven bajo una constante tensión, sospechando unos de otros y perpetuando mentiras o rumores para protegerse. La desconfianza, la hipocresía y la traición se convierten en parte del día a día, mostrando que la crueldad no solo daña a la víctima, sino que también deteriora los valores y la cohesión de toda la comunidad. Isabela, observando esto desde su posición marginal, comienza a comprender que su supervivencia dependerá tanto de su astucia como de su capacidad para leer las motivaciones de los demás. En esta sección, la narrativa también explora la internacionalización del miedo y el poder social. Isabela nota que la violencia simbólica de su marca como ganado no solo le afecta a ella, sino que también sirve como advertencia para otros que podrían desafiar las normas del pueblo. La opresión se convierte en un instrumento de control colectivo, y la joven comprende que la verdadera batalla no es únicamente por recuperar su identidad, sino por desafiar un sistema entero que se alimenta de la oscuridad del corazón humano. Finalmente, la parte 4 siembra las bases para su transformación. Aunque el panorama parece sombrío, la observación detallada de la crueldad y la hipocresía le da a Isabela una ventaja estratégica. Mientras los demás actúan por impulso o miedo, ella aprende a ser paciente, a esperar el momento adecuado para actuar y a usar la información que obtiene a su favor. La oscuridad que la rodea, lejos de quebrarla, se convierte en un terreno fértil para que desarrolle inteligencia, discernimiento y resiliencia. En resumen, la parte 4 profundiza en la comprensión de la protagonista sobre la naturaleza humana y la corrupción moral de su comunidad. A través de la observación de la envidia, la traición y la crueldad, Isabela aprende que la verdadera fuerza no solo proviene del cuerpo, sino de la mente y del entendimiento de quienes la rodean. Esta etapa establece un contraste esencial. Mientras la oscuridad humana domina el pueblo, el conocimiento y la paciencia de Isabela comienzan a prepararla para reclamar su dignidad y desafiar la injusticia en las partes siguientes de la historia. En la parte 5, la historia da un giro crucial al introducir un elemento externo que cambia el curso de la vida de Isabela, la llegada de un extraño que verá en ella algo que nadie más ha visto. Mientras su vida anterior transcurría entre la humillación y el aislamiento, Isabela se refugia en la soledad de los límites del pueblo, cerca del bosque, donde puede moverse sin ser observada directamente por los aldeanos.
Es en este escenario donde ocurre el encuentro que marcará un antes y un después en su existencia. Alejandro, un hombre misterioso que llega al pueblo sin conocimiento de las costumbres ni de la injusticia que ha sufrido Isabela, se convierte en el catalizador de un cambio. Su mirada y actitud no reflejan ni desprecio ni miedo, sino curiosidad y respeto genuino. A diferencia de los aldeanos, él no la reduce a una marca ni la define por su estatus social. La percibe como una persona completa, con pensamientos, emociones y un nombre que merece ser pronunciado. Este encuentro genera en Isabela un sentimiento contradictorio. Por un lado, desconfianza por la experiencia de traición que ha vivido. Por otro, esperanza ante la posibilidad de ser reconocida como ser humano nuevamente. La narrativa describe con detalle la interacción inicial entre ellos. Alejandro no cuestiona su historia ni juzga sus cicatrices, simplemente se acerca con amabilidad y una disposición auténtica a escucharla. Esta actitud rompe el patrón de humillación constante al que Isabela estaba acostumbrada y despierta en ella emociones que había reprimido durante mucho tiempo, como la confianza, la curiosidad y la capacidad de imaginar un futuro diferente. La historia enfatiza cómo un solo gesto de reconocimiento puede comenzar a restaurar la dignidad de alguien que ha sido despojado de todo. Durante este encuentro, Isabela comienza a abrirse lentamente. Comparte fragmentos de su vida pasada, sus sueños truncados y el dolor de la marca que la define injustamente. Alejandro escucha sin interrupciones ni juicios, demostrando que la empatía y el respeto pueden tener un efecto transformador. La interacción también revela la inteligencia y la astucia de Isabela. Aunque vulnerable, no se entrega por completo. Observa cuidadosamente las reacciones de Alejandro, midiendo sus intenciones. Este equilibrio entre apertura y cautela es fundamental, mostrando que la protagonista ha aprendido a protegerse incluso mientras experimenta esperanza por primera vez en mucho tiempo. El encuentro inesperado también funciona como un punto de inflexión narrativo. Representa el inicio de un vínculo que será crucial para el desarrollo posterior de la historia. Alejandro no solo se convierte en un apoyo emocional, sino también en un símbolo de la posibilidad de justicia y reconocimiento, elementos que hasta ahora le habían sido negados. La relación que empieza a formarse sugiere que la recuperación de su identidad no será un camino solitario, sino que contará con aliados que la respetan y valoran por lo que realmente es. Además, la parte 5 introduce la idea de que la mirada de otro puede cambiar la percepción de uno mismo. Al sentirse reconocida y validada por Alejandro, Isabela comienza a recordar su verdadero valor, algo que había sido sistemáticamente negado por el pueblo. Este reconocimiento no borra su sufrimiento, pero le proporciona fuerza para enfrentar los desafíos futuros y considerar la posibilidad de recuperar no solo su libertad física, sino también su identidad y dignidad. En resumen, la parte 5 marca un cambio significativo en la historia. El encuentro con Alejandro representa la primera chispa de esperanza y humanidad que atraviesa la oscuridad que ha rodeado a Isabela. La narrativa enfatiza cómo la empatía, la atención y el respeto pueden ser transformadores, y cómo un solo vínculo genuino puede comenzar a romper las cadenas de la opresión. Este momento prepara a la protagonista para los eventos siguientes, en los que su resiliencia y astucia comenzarán a unirse con la fuerza del apoyo externo, allanando el camino hacia su eventual reivindicación y libertad. En la parte 6, la historia profundiza en la relación que comienza a formarse entre Isabela y Alejandro, un vínculo que se construye sobre la base de la confianza, la empatía y el respeto mutuo. Tras el primer encuentro inesperado, Isabela experimenta una mezcla de emociones. Por un lado, el miedo a ser nuevamente traicionada o manipulada, y por otro, la esperanza de que alguien finalmente la vea como persona completa, más allá de la marca que el pueblo le impuso. Esta etapa es crucial porque muestra cómo la confianza se desarrolla gradualmente, especialmente para alguien que ha sido deshumanizado durante tanto tiempo. La narrativa describe cómo Alejandro, con paciencia y constancia, demuestra que su interés no es superficial ni basado en lástima. Él no juzga sus cicatrices, físicas ni emocionales, no repite los prejuicios del pueblo ni intenta imponer su ayuda de manera autoritaria. Al contrario, escucha con atención, pregunta con respeto y permite que Isabela se exprese en sus propios términos. Cada gesto de consideración, cada palabra de reconocimiento, contribuye a que la protagonista comience a recuperar la fe en la bondad humana. Esta reconstrucción de la confianza es lenta, pero fundamental, pues actúa como un puente entre su pasado traumático y la posibilidad de un futuro más justo. A través de conversaciones íntimas y compartición de historias, Isabela comienza a abrirse y a revelar aspectos de su vida que había mantenido ocultos por miedo. Habla de sus recuerdos felices antes de ser marcada, de sus sueños truncados y de la injusticia que la ha mantenido aislada y humillada. Alejandro escucha sin interrupciones ni juicios, validando sus sentimientos y experiencias. Este acto de escucha activa tiene un poder transformador.
Isabela empieza a sentir que su voz tiene valor, que sus pensamientos y emociones importan, algo que le había sido negado durante mucho tiempo. La parte 6 también resalta la importancia del reconocimiento del nombre. Alejandro, al referirse a ella por su verdadero nombre, refuerza su identidad y su humanidad. Para Isabela, cada vez que escucha su nombre pronunciado con respeto y cariño, la marca que la había definido como menos que humana comienza a perder poder sobre su percepción de sí misma. Este detalle simbólico subraya cómo la identidad personal puede ser restaurada a través de la conexión y la validación de otros, y cómo la confianza mutua es un paso esencial en el proceso de recuperación de la dignidad. Además, esta sección explora la dinámica de la paciencia y la vulnerabilidad. Isabela no entrega su confianza de inmediato. Ha aprendido, a través del dolor y la traición, a protegerse emocionalmente. Alejandro comprende esta necesidad y actúa con sensibilidad, permitiendo que el vínculo se fortalezca de manera orgánica. La narrativa enfatiza que la confianza no es simplemente creer en otro, sino también permitirse ser visto y aceptado tal como se es, con todas las heridas y cicatrices del pasado. A medida que se desarrolla su relación, Isabela comienza a experimentar un cambio interno significativo. La sensación de aislamiento disminuye y una chispa de esperanza se enciende dentro de ella. Siente que, aunque el pueblo sigue siendo hostil y su sufrimiento aún no ha terminado, ahora tiene un aliado que cree en su valor y respeta su identidad. Esta confianza recién descubierta no solo fortalece su espíritu, sino que también le proporciona la claridad y la seguridad necesarias para planear cómo enfrentar futuras injusticias y reclamar su libertad. En resumen, la parte 6 marca un momento esencial en la historia, donde la relación entre Isabela y Alejandro se profundiza a través de la confianza, la empatía y el reconocimiento mutuo. La narrativa muestra cómo un vínculo auténtico puede transformar la percepción de uno mismo y servir como base para la resiliencia y la recuperación. La confianza que Isabela comienza a depositar en Alejandro se convierte en un pilar crucial para su futura reivindicación, preparando el camino para que su identidad y dignidad sean restauradas en los capítulos siguientes de la historia. La parte 7 marca un momento crucial en la historia. La reivindicación de la identidad de Isabela a través de un acto simbólico y poderoso, la revelación pública de su nombre por parte de Alejandro. Hasta este punto, Isabela ha vivido años de humillación, deshumanización y aislamiento, marcada como ganado y reducida a una existencia de servidumbre. Su identidad le fue arrebatada y reemplazada por una etiqueta de desprecio que la definía únicamente por el odio y la ignorancia de los aldeanos. Esta sección de la historia muestra cómo un gesto de reconocimiento puede desafiar la injusticia y comenzar a cambiar la percepción que los demás tienen de ella. El momento de la revelación ocurre en un contexto cargado de tensión y expectativa. Alejandro, consciente de la importancia simbólica de su acción, se dirige a los aldeanos en una reunión del pueblo o en un espacio público donde todos puedan escuchar. Con voz firme y clara, pronuncia el verdadero nombre de Isabela, ignorando la marca que la comunidad le impuso y rechazando cualquier intento de reducirla a su estatus de despojo o excluida. Al escuchar su nombre pronunciado con respeto y dignidad, Isabela experimenta una explosión de emociones: sorpresa, alivio, orgullo y un sentimiento profundo de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, se siente reconocida como persona completa, más allá de la humillación que ha sufrido. La narrativa destaca cómo este acto afecta a los aldeanos. La revelación del nombre de Isabela genera choque y desconcierto, porque rompe con la narrativa que habían construido para justificar su trato cruel. Muchos sienten incomodidad y culpabilidad al darse cuenta de que habían aceptado la deshumanización de alguien inocente. Otros reaccionan con incredulidad o enojo, incapaces de confrontar la verdad que Alejandro ha expuesto públicamente. Esta reacción colectiva refleja la fragilidad de los sistemas basados en la opresión y la necesidad de enfrentar la moralidad individual y colectiva. Además, la acción de Alejandro tiene un significado profundo para la propia Isabela. Pronunciar su nombre en voz alta no es solo un acto de cortesía, es un acto de validación de su existencia, de su valor y de su humanidad. La marca que la definía como objeto pierde poder simbólico ante la fuerza de su identidad restaurada. Este momento subraya un tema central de la historia, que la verdadera identidad de una persona no puede ser borrada por la crueldad externa, sino que puede ser reafirmada y fortalecida mediante reconocimiento, respeto y empatía. La parte 7 también sirve como catalizador para la transformación de Isabela. La revelación pública de su nombre le da confianza para enfrentar la injusticia de manera más activa. Ya no se ve a sí misma únicamente como víctima, comienza a percibirse como alguien con agencia, capaz de reclamar su lugar y desafiar la opresión que la rodea. Este paso simbólico es el preludio de acciones más decisivas que marcarán su camino hacia la libertad y la reivindicación, y establece una relación de poder diferente entre ella y los aldeanos.
La historia enfatiza la importancia del reconocimiento social y emocional. La identidad de Isabela, que había sido negada por la comunidad, empieza a ser validada no solo por Alejandro, sino también, potencialmente, por quienes la rodean, obligando a los aldeanos a reconsiderar sus prejuicios y actitudes. La narrativa muestra cómo la dignidad humana puede ser restaurada a través de actos de valentía, justicia y compasión, y cómo un simple gesto, como pronunciar un nombre, puede tener un impacto profundo y duradero. En resumen, la parte 7 representa un punto de inflexión en la historia de Isabela. La revelación de su nombre simboliza la recuperación de su identidad y humanidad, desafía la narrativa de opresión de la comunidad y marca el inicio de su transformación de víctima a protagonista activa. Este acto no solo fortalece a Isabela, sino que también confronta a los aldeanos con su propia moralidad, estableciendo las bases para los cambios y conflictos que definirán los capítulos siguientes de la historia. En la parte 8, la historia se centra en la transformación interna de Isabela, quien, tras la revelación de su nombre, comienza a sentir un despertar de coraje y determinación que la impulsa a enfrentar la injusticia que ha sufrido durante años. Hasta este momento, la joven había sobrevivido en silencio, observando y aprendiendo sobre su entorno mientras acumulaba resiliencia interna. Sin embargo, la intervención de Alejandro y la validación de su identidad actúan como un catalizador que despierta en ella una fuerza que va más allá de la mera supervivencia, un deseo activo de reclamar su dignidad y desafiar a aquellos que la habían oprimido. La narrativa describe cómo Isabela empieza a tomar decisiones con mayor intención y propósito. Antes, su vida se limitaba a reaccionar a la crueldad del pueblo, evitando conflictos directos y refugiándose en la observación silenciosa. Ahora, se siente capaz de actuar, de usar su inteligencia y sus conocimientos adquiridos durante la esclavitud para planear cómo enfrentar a los aldeanos que la humillaron. Su coraje no surge de la impulsividad, sino de una combinación de paciencia, astucia y un sentido renovado de justicia. La historia enfatiza que la valentía auténtica no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Isabela comienza a desafiar directamente la autoridad y las injusticias del pueblo. Expone verdades que los aldeanos preferirían ignorar, actos de corrupción, mentiras y abusos de poder que habían sido encubiertos por la tradición y el miedo. Con cada confrontación, su confianza crece, y aquellos que antes la consideraban débil empiezan a percibirla como una figura de poder moral. La narrativa subraya cómo el coraje de un individuo puede desestabilizar un sistema basado en la opresión y obligar a otros a reconsiderar sus propias acciones y creencias. El despertar del coraje de Isabela también está acompañado de un fortalecimiento de su sentido de identidad y propósito. La marca que la había definido como menos que humana ya no tiene control sobre su percepción de sí misma. Cada acción valiente que emprende, cada palabra que pronuncia con firmeza, refuerza su autoestima y reafirma su humanidad frente a aquellos que intentaron borrarla. Este cambio interno es esencial. Mientras su coraje se manifiesta externamente, también consolida su resiliencia emocional, preparándola para los desafíos más grandes que están por venir. La historia también explora la inspiración que su coraje genera en otros. Algunos aldeanos que habían sido pasivos o indiferentes comienzan a cuestionar las normas del pueblo, reconociendo la injusticia y la crueldad que habían tolerado. Aunque no todos cambian de inmediato, el ejemplo de Isabela sirve como un espejo moral, mostrando que la valentía puede desencadenar un efecto dominó y motivar a otros a actuar con integridad y compasión. La narrativa resalta que el coraje no solo transforma a quien lo posee, sino que también puede alterar la dinámica de toda una comunidad. Además, la relación con Alejandro sigue siendo un pilar importante durante este proceso. Su apoyo constante y su reconocimiento continuo fortalecen la determinación de Isabela, demostrando que la valentía se potencia cuando se combina con el respaldo de quienes creen en uno. Juntos, representan una alianza basada en la confianza, el respeto y la justicia, simbolizando que la lucha contra la opresión puede ser más efectiva cuando se actúa en conjunto. En resumen, la parte 8 muestra cómo el coraje de Isabela despierta y se convierte en acción concreta. La revelación de su nombre, la validación de su identidad y su observación de la corrupción del pueblo la impulsan a desafiar las injusticias y recuperar su poder personal. Esta etapa es crucial, porque transforma a la protagonista de víctima silenciosa a líder emergente, capaz de inspirar cambios y preparar el terreno para la culminación de su historia de reivindicación, libertad y justicia. La parte 9 de la historia se centra en la transformación completa de Isabela, tanto interna como externa, marcando el clímax de su viaje de resiliencia, empoderamiento y reivindicación. Tras años de humillación, aislamiento y sufrimiento, y luego del despertar de su coraje, Isabela ya no es la joven asustada y reprimida que fue marcada como ganado.
Su identidad ha sido restaurada, su dignidad reafirmada y su espíritu fortalecido, permitiéndole asumir un papel activo en su propio destino y en la comunidad que antes la oprimía. La narrativa describe cómo Isabela comienza a actuar con plena conciencia de su valor y de sus derechos. Cada decisión que toma refleja la combinación de inteligencia, astucia y experiencia adquirida a lo largo de sus años de adversidad. Ya no se limita a sobrevivir. Ahora construye estrategias para protegerse, desafiar la injusticia y recuperar lo que le pertenece. Este proceso de transformación no es solo físico, sino profundamente emocional y psicológico. Isabel aprende a reconocer su fuerza interna y a confiar en su juicio, lo que la convierte en una figura imponente frente a aquellos que la subestimaron durante tanto tiempo. Un elemento crucial de esta transformación es la aceptación de su propio pasado. Isabela reconoce que cada experiencia dolorosa, cada humillación y cada injusticia que sufrió, aunque devastadora, la moldearon y fortalecieron. En lugar de permitir que estas experiencias definan su identidad de manera negativa, las integra como parte de su historia y de su fuerza actual. Este cambio de perspectiva le permite liberarse del miedo y la inseguridad, reemplazándolos con confianza y determinación. La narrativa subraya que la verdadera transformación no consiste únicamente en cambiar las circunstancias externas, sino también en reconciliarse con uno mismo y con las propias cicatrices. La interacción con Alejandro sigue siendo un componente esencial. Él no solo ha sido un catalizador en su despertar de coraje, sino también un apoyo constante que valida sus emociones y decisiones. La confianza mutua entre ellos permite a Isabela explorar su poder sin sentirse aislada o vulnerable, reforzando la idea de que la transformación personal se potencia cuando existe una relación de respeto y apoyo. Su vínculo simboliza que la recuperación y la evolución personal no tienen que ser un camino solitario, sino que pueden fortalecerse a través de alianzas basadas en la confianza y la empatía. Además, la narrativa muestra cómo la transformación de Isabela comienza a impactar en la comunidad. Su nueva presencia y actitud desafían la percepción de los aldeanos, obligándolos a confrontar sus prejuicios y errores. Algunos sienten vergüenza y remordimiento, mientras que otros intentan resistirse al cambio. Sin embargo, la firmeza y el liderazgo emergente de Isabela inspiran a otros a reconsiderar su comportamiento, demostrando que la fuerza de un individuo puede desencadenar cambios significativos en el tejido social. La historia enfatiza que la transformación de una persona puede ser el primer paso para la regeneración de toda una comunidad. La parte 9 también resalta la armonización entre identidad y acción. Isabela ya no solo reconoce su valor interior, actúa en consecuencia, reclamando su lugar, protegiendo su dignidad y exigiendo justicia. Cada acción que emprende refleja su consolidación como una persona completa, dueña de su historia y de su destino. Esta etapa prepara el terreno para la culminación de la narrativa, donde la justicia, la reconciliación y la libertad emocional alcanzan su punto máximo. En resumen, la parte 9 muestra la transformación integral de Isabela, de víctima marcada y humillada a mujer empoderada, consciente de su valor y capaz de enfrentar la injusticia con inteligencia, coraje y dignidad. Su evolución combina la restauración de su identidad, la aceptación de su pasado y la acción decidida, mientras inspira cambios en su entorno. Esta etapa establece el clímax emocional y psicológico de la historia, preparando a la protagonista para el desenlace final, donde su libertad, reconocimiento y justicia serán plenamente afirmados. La parte 10 marca el desenlace de la historia, donde se concretan los frutos del largo viaje de Isabela hacia la recuperación de su identidad, dignidad y libertad. Tras años de sufrimiento, humillación y aislamiento, y después de haber atravesado un proceso de transformación interna profunda, Isabela alcanza finalmente un estado de empoderamiento pleno, donde sus acciones y decisiones reflejan la reconciliación consigo misma y el mundo que la rodea. Esta etapa es, sobre todo, un renacer. La protagonista emerge de la opresión más fuerte, consciente de su valor y de su derecho a vivir plenamente. En esta parte, la narrativa enfatiza cómo la libertad de Isabela no es solo física, sino también emocional y social. Ya no está marcada ni definida por la etiqueta impuesta por el pueblo. Su identidad ha sido reivindicada públicamente gracias al reconocimiento de su nombre y a sus propias acciones valientes. Este renacimiento personal se refleja en su comportamiento, se mueve con seguridad, habla con autoridad y actúa con determinación. Cada gesto suyo comunica que ha superado el miedo, la humillación y la sumisión, consolidando una sensación de poder que surge del conocimiento de su propio valor y de la experiencia adquirida a lo largo de su lucha. La historia también muestra cómo Isabela utiliza su influencia recién adquirida para generar cambios en la comunidad. Su valentía y su transformación inspiran a otros a cuestionar la injusticia y la opresión que habían aceptado pasivamente. Algunos aldeanos que antes la humillaban comienzan a reconocer sus errores y a actuar con integridad.
La narrativa ilustra que la libertad individual puede ser un catalizador para la transformación colectiva. Al reclamar su identidad y dignidad, Isabela no solo se libera a sí misma, sino que también siembra semillas de justicia y empatía en su entorno. Un elemento central de esta parte es la consolidación de la relación con Alejandro. Su apoyo constante y su fe en la protagonista han sido fundamentales para que Isabela recupere la confianza y la fuerza interior. Sin embargo, en esta etapa, queda claro que el verdadero motor de su libertad no es la ayuda externa, sino su propia determinación y resiliencia. Alejandro es un aliado, pero la protagonista ha aprendido a confiar en sí misma, a tomar decisiones y a actuar con autonomía, demostrando que la verdadera libertad se logra cuando se reconoce y se ejerce el propio poder. La narrativa enfatiza también el aspecto emocional del renacer. Isabela experimenta una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. Al fin puede dejar atrás el miedo, la tristeza y la humillación que marcaron gran parte de su vida. Este renacer no significa que olvide su pasado, sino que ha integrado todas sus experiencias, el dolor, las pérdidas, la lucha, en una nueva identidad más fuerte y consciente. La historia subraya que superar la opresión implica aceptar la totalidad de la propia historia, transformando las cicatrices en fuentes de fuerza y sabiduría. Además, la parte 10 refleja la armonización entre justicia y reconciliación. Isabela logra reclamar su dignidad frente a quienes la humillaron, pero también ofrece la posibilidad de cambio y aprendizaje para aquellos que la habían maltratado. Este equilibrio muestra que la verdadera libertad no se limita a la venganza o al castigo, sino que también incluye la capacidad de transformar el entorno a través del ejemplo, la integridad y la empatía. En resumen, la parte 10 representa el clímax y cierre emocional de la historia. La libertad y el renacer de Isabela simbolizan la culminación de un viaje de sufrimiento, resistencia, transformación y empoderamiento. Recupera su identidad, su dignidad y su capacidad de acción, inspirando a otros y consolidando su lugar en el mundo como una persona completa y fuerte. Esta parte no solo cierra la narrativa de manera satisfactoria, sino que también transmite un mensaje universal sobre la resiliencia humana, la justicia, el valor de la identidad y el poder transformador del coraje y la determinación.